Bueno, muchas gracias EKN por la presentación. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. Y como comentaron, vamos a estar conversando el día de hoy sobre perspectivas estratégicas, RPA y en camino hacia implementaciones exitosas. Me acompañan en esta ponencia Juan Pedro Gonzalo Esteban, Head of QA and RPA de Allfunds, y Claudia Di Rienzo, Sales Director de S6C Blue Prism, y quien les habla, Eric Schubach, Chief Visionary Officer de Control 365. Y para comenzar vamos a estar viendo un video de aproximadamente 2 minutos y vamos a entender cómo RPA forma parte de la estrategia tecnológica y de transformación digital dentro de Allfunds. La automatización está cambiando la manera en la que trabajamos. En Allfunds seguimos las últimas tendencias tecnológicas para hacer más eficiente nuestra compañía, ofrecer nuevas soluciones y mejorar la experiencia de nuestros colaboradores y clientes. Por este motivo, deseamos compartir 2 casos de éxito que ejemplifican la velocidad, seguridad y robustez de las automatizaciones, además de sus diversas implementaciones, tanto tácticas como estratégicas. El primer caso enfoca una solución táctica de un proceso del área de legal que se encarga de marcar los clientes autorizados por cada gestora con contrato en la plataforma. Para ello, el área debía introducir 408.000 líneas en host, lo que equivaldría a 13.600 horas de colaboradores, alrededor de 8 FTs. Con una solución de 40 horas de desarrollo, un trabajador digital Blue Prism realizó dicha carga durante la madrugada, completando la solicitud en 6 horas. De esta manera encontramos en RPA una solución táctica capaz de suplir necesidades de manera eficiente, sin incurrir en gastos innecesarios. El segundo caso trata una solución estratégica de 2 procesos autónomos e interconectados. Dividendos ofrece una solución end-to-end que atraviesa las áreas de data y operaciones. Dividends recibe vía email el detalle de los dividendos por parte de la gestora o transfer agent, identifica los diferentes correos y genera unas plantillas para cargar en la app de visión. El usuario valida la información generada antes de proceder a su carga automática en host. Dividendos recibe las confirmaciones de la gestora vía email, compara los datos que tiene de los eventos. Si la conciliación de los datos cuadra, hace la ejecución. Estos procesos son parte crítica de la operativa que se ejecutan de forma confiable día tras día, generando un retorno anual de más de 8.000 horas de colaboradores, alrededor de 5 FTs. Estos casos ejemplifican la capacidad de RPA para hacer más eficientes nuestros procesos, transformando los caminos de nuestros clientes y colaboradores de forma segura, robusta y eficiente. En Allfunds continuamos trabajando para avanzar hacia la transformación digital y llevar a nuestra organización al nuevo milenio. Bien, como pudimos ver recientemente, vemos cómo RPA ya forma parte de la transformación digital de Allfunds y de la estrategia dentro de la organización. Y siguiendo con la agenda, vamos a estar viendo 7 puntos principalmente. Vamos a comenzar viendo la evolución de RPA dentro de la organización, cuál fue el camino que estuvo llevando dentro de Allfunds. Veremos también cómo la metodología es una de las claves fundamentales para que una práctica como RPA y la automatización hiperinteligente tenga éxito. También Juanpe nos estará contando algunas de las soluciones que tiene dentro de su laboratorio de innovación. Además, estaremos visualizando algunos de los indicadores más relevantes dentro de Allfunds a través de estos KPIs digitales. Veremos también resultados e impacto que está teniendo la tecnología de S6C Blue Prism con Claudia Di Rienzo. Y por último, el Centro de Excelencia Global de Automatización, cómo se está construyendo dentro de Allfunds y cuáles son los pilares en los cuales se están basando. Y por último, veremos algunas preguntas interesantes, también moderadas por Claudia y junto a Juanpe, sobre el futuro de Allfunds y el futuro de RPA. Comenzando entonces, te doy el paso, Juanpe, si nos puedes comentar cuál es el camino de RPA dentro de Allfunds. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por asistir y bueno, encantado de poder transmitiros, Eric, y dar una oportunidad de poder contaros nuestra experiencia. Y bueno, esos casos de éxito son uno de muchos que ya tenemos en producción
y que aportan mucho valor al usuario y, lógicamente, a la compañía, ¿vale? Nosotros empezamos a trabajar o a investigar la opción de tener automatismos vía RPA en Allfunds sobre el 2018 bajo el Departamento de Innovación. Todos sabemos que en innovación todo nace sin normalización, sin control, sin metodología, pero bueno, es un buen punto de partida, ¿no? En el 2020 me trasladan dentro del área de IT, me trasladan la responsabilidad de llevar RPA, toda la parte de RPA, a industrialización de procesos de forma mecanizada, y es donde empieza un poco el periplo de partimos de lo que ya había para estabilizar y generar robustez en lo que teníamos y empezar a poner metodología, buenas prácticas, normalización y sobre todo trabajar con un modelo que nos permite crecer de manera mantenible y sobre todo de manera exponencial. Dicho esto, bueno, pues aquí están un poco los números, ¿no?, que presentamos. Veníamos en el 2020, que es cuando ocurre ese periplo de heredar todo lo que es RPA, y aquí están un poco señalizados todos los procesos de cómo lo hemos ido evolucionando y hacia dónde queremos ir. Resaltar un poco los hitos principales que veis en pantalla, ¿no? Para mí creo que es muy importante el hecho de que midamos para saber qué hacen los procesos. Nosotros en nuestro modelo, lo vamos a ver ahora después en el flujo, ¿no? Uh-huh. Y os contaré un poco cómo hemos hecho para poder medir esos KPIs en modo directo en ejecución, en tiempo de ejecución, y también veremos temas de ROI y demás, ¿vale? Bueno, Juanpe, si podés contarnos dentro de lo que es toda la metodología que nosotros llamamos Digital Workforce Development y cuáles fueron las etapas en donde pusieron más énfasis para que esta práctica de RPA tenga éxito. Bueno, pues en primer lugar, yo también lidero el área de Quality Assurance dentro de Allfunds, por lo tanto tengo una gorra ahí de calidad importante, y ese es el primer foco que hicimos cuando heredamos todo esto, que es poner robustez a los procesos y poner método. Esa es una de las partes donde hemos metido una capa de testing que es importante. Entonces, lo primero es un proceso manual que queramos automatizar vía RPA, que no esté normalizado, lo primero que hay que hacer es normalizarlo por parte del departamento de usuario. Esa es la base de cualquier automatización. Y para mí, es una opinión personal, es debatible como todo, ¿no? Lo primero que hicimos en la etapa de diseño es meter una capa de monitorización para que los procesos estén monitorizados en todo momento, y si falla en producción por cualquier momento, cualquier acción que tenga que hacer el trabajador digital, levante una alerta al equipo técnico para que la resuelva, de manera que eso a día de hoy ocurre, y cuando falla por temas sobre todo de infraestructuras o comunicaciones, que puede ocurrir eventualmente, somos proactivos, dado que el usuario ni se entera. Y eso lo hacemos metiendo monitorización en la parte de las acciones más críticas del proceso, ¿vale? Otra de las cosas que hacemos es medir las actividades que hace cada proceso o cada robot. Lo mismo, en el modelo, en la etapa de análisis, identificamos qué queremos medir, qué KPIs queremos medir, y esos KPIs nacen en el ciclo de desarrollo para desarrollar los controles que queremos hacer, para, apoyándonos en una base de datos auxiliar, ir dejando toda la trazabilidad de esos KPIs y poder medir todo lo que hace cada proceso. Luego esos datos los explotamos para, en nuestro caso, vía Power BI, presentarlos a los usuarios para que las áreas de negocio sepan en todo momento qué capacidades están trabajando sus robots, ¿vale? Y esa parte se trabaja en el diseño. Y la otra parte que trabaja en el diseño es en el ROI. Nosotros a día de hoy tenemos un modelo en el que antes de empezar a desarrollar un proceso somos capaces de identificar qué ROI va a aportar en los próximos 3 años el proceso, qué coste tiene ese proceso y sobre todo la ventaja que pueda facilitar de cara al usuario. Todo esto es el discovery que hemos montado, Eric, para, junto con la parte de testing, probablemente sean temas que no todo el mundo trabaja, y creo o transmitiros que es importante poner foco en esos puntos, ¿vale? El resto son ciclos normales de despliegue y demás. Eso todo el mundo conocemos los ciclos normales de desarrollo. Entonces, tened en cuenta estos puntos porque creo que pueden aportar mucho en vuestras soluciones, ¿vale? Muchas gracias, Juanpe. Ahora, entendemos también que han trabajado en distintas soluciones, o has trabajado en distintas soluciones dentro de Allfunds, integrando la fuerza de trabajo digital de Blue Prism y toda la tecnología de S6C
con otras tecnologías, ¿no? Y también teniendo algunos frontend webs y demás, tanto para dar soporte, para tener casi cero incidencias, para poder dar visibilidad al negocio. ¿Nos puedes contar alguna de estas soluciones? Sí, bueno, por ejemplo, hay soluciones por ejemplo, cuando nos encontramos con aplicaciones con factor de doble autenticación, ¿no? Pues se ha resuelto con un procesito para que tengamos una solución normalizada, que cualquier web o cualquier aplicación del banco que implique que tengas que entrar con doble factor de autenticación, donde vamos a aplicar un robot, podamos salvaguardar esa parte de seguridad del proceso. También tenemos toda la parte de mediciones, como hemos comentado antes. Os he hecho un adelanto y medimos todo para poder tener la información de todos esos KPIs que nos van a dar información de cuánto está trabajando cada proceso, y si por volúmenes tenemos que meter más músculo a nivel de más máquina, más licencia, más proceso, o por el contrario, un trabajador digital está dejando de trabajar porque ya no tiene volumen y a lo mejor hay que plantearse una solución o deprecarlo, ¿vale? Y bueno, la parte del discovery, pues es un poco, va enfocada un poco a eso, a tener vía Power BI gráficos que nos den de un solo vistazo toda esa información centralizada, ¿vale? Y bueno, es un poco... Y luego hay otra parte importante que es todo el tema de comunicación, de cuando un proceso falla automáticamente, generar una alerta vía Teams, ¿vale? Vía correo al equipo de soporte para que automáticamente seamos proactivos y no esperemos a que el usuario nos pueda levantar un problema de que su proceso no está funcionando, que eso suele pasar horas hasta que el usuario se pueda dar cuenta, ¿no? De cuando va a hacer chequeos o va a hacer controles o seguimientos, ¿no? Entonces nosotros en este caso, como ya hemos hecho ese ejercicio, como os he comentado, en la parte de análisis, en la parte de ejecución nos enteramos en online, vía grupo Teams, donde está todo el equipo integrado. Esto nos ha hecho tomar esta solución un poco a la raíz de la pandemia y a raíz de la descentralización de los equipos, ¿no? Y es lo que nos aplica el que todo el mundo esté enterado de un problema en todo momento, ¿vale? Muchas gracias, Juanpe. También por eso vimos las soluciones y también vimos una de estas soluciones, era RobotLight Telemetrics, donde podías exponer incluso mismo el C-Level para poder informar a los directores y poder dar visibilidad, ¿no? Visibilidad de cuántas horas se vuelven al negocio. ¿Podrías identificar un poco estos indicadores? ¿Cuáles son los principales y cómo generaste esta herramienta y cuáles son los resultados del impacto que está teniendo en la organización? Bueno, pues realmente esto nació por la necesidad de medir, como hemos comentado antes, ¿no? Entonces, midiendo, como he comentado hace poco, resulta de que obtenemos valores que con esos valores podemos saber exactamente el ROI que nos aporta un proceso que está trabajando un robot, ¿vale? O sea, un proceso robotizado. Los KPI, como hemos comentado antes, para valorar si el robot le podemos meter más volumen, podemos meter más carga, puede hacer más o está haciendo menos. Y sobre todo medir todo lo posible para saber y tomar decisiones con respecto a si hay que pedir nuevas máquinas, nuevos procesos, o sea, nuevas licencias. Todo esto nos da una medición de las necesidades que tenemos en cada momento. Y eso nos libera mucho, porque antes íbamos un poco a ciegas. Entonces, es fundamental medir desde el principio. Excelente, excelente. Y le doy un poco el paso a Claudia. Claudia, sé que vos tenías algunas consultas para hacerle a Juanpe de Allfonds. Sí. Gracias, Eric. Juanpe, yo quería que compartieras con nosotros porque cuando yo estoy hablando con los clientes normalmente, bueno, especialmente en el sector financiero, pero en todos los sectores pasa, tienen que ir con el caso de negocio por delante, ¿no? Si no hay un caso de negocio, pues no se aprueba un presupuesto, no se empieza nada. Y aunque cada empresa es diferente, yo sé que por lo menos pueden tomar aquí los asistentes alguna orientación de qué tipo de resultados has tenido que podrían aplicar en sus empresas, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco el impacto que has visto tras la implementación del proyecto. Bueno, pues mira, una de las cosas que realmente creo que no tenía un buen enfoque es que de inicio toda la parte de robotización se empujaba de IT, pero el usuario era reacio a introducir este tipo de elementos dentro de su día a día, por el rechazo que hay a los cambios culturales, a los cambios de la tecnología y demás. Esto lo que ha implicado es que hemos ido empujando desde abajo. Cuando los usuarios se han convencido de que ciertas tareas manuales, repetitivas, que no aportan valor, se las hemos resuelto, es cuando realmente ellos mismos han sido demandantes de
quiero más procesos, quiero que me automatice más procesos. Pero realmente el cambio ha llegado cuando hemos llegado a presentar la dirección los datos reales del ROI que ha provocado tener RPA. Bueno, aquí salen grandes números. Pues realmente, por ejemplo, en el año pasado hemos ahorrado 86.000 horas de trabajo. Eso es una burrada. Entonces, claro, eso, cuando llega a la dirección, lo que dice, oye, ¿y esto por qué no lo estamos explotando? Entonces, ahora sí que se está realmente empujando en que tenemos que analizar, y estamos en ello, pero ya empujando desde el punto de vista de negocio, ya hay una persona que está liderando desde el negocio con todas las áreas, analizando qué procesos son candidatos a automatizar, procesos manuales, repetitivos, etcétera, y se está trabajando en esa línea para generar mucho más retorno de la inversión y sobre todo para optimizar, porque la base de todo esto es que esto, aparte de que te acelera la ejecución de tu negocio, te da mucha más robustez en el aspecto de que los robots no fallan. O sea, el humano puede equivocarse. Un robot, si está bien diseñado y bien definido, no va a fallar nunca. Pueden fallar los sistemas, se puede caer un servidor, pero el robot va a trabajar en el horario que le digas. Y otra de las cosas muy importantes es que un robot puede estar trabajando 24/7. Por lo tanto, hay muchas ventajas ahí en cuanto a la productividad. Pero sobre todo la importancia es que desde la capa de dirección, de la alta dirección de la compañía, se crea en ello y sobre todo se apueste por ello. Y eso es lo que nos puede llevar a tener, bueno, pues estos grandes números. Y estos grandes números los tenemos midiendo, que es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, si queréis comentamos alguno de ellos, por ejemplo, bueno, pues tenemos un montón de áreas ya involucradas dentro del proceso. Ahora mismo ya sí que ya se ha decidido de que todas las áreas del banco tienen que analizar qué procesos hay que automatizar vía RPA. Estamos en varios países, ya dando servicio a varios países. Bueno, la parte que he comentado antes de las horas que hemos ahorrado el año pasado, con aproximadamente algo más de 50 FTEs. El ROI, el retorno de la inversión, ¿no? que es brutal, ¿no? El retorno de la inversión de este tipo de tecnologías, lo que te aporta es que con muy poco puedes hacer mucho. Y eso, lógicamente, siempre cuenta. Sí que es cierto que lo más duro es que los equipos entiendan que hay un cambio cultural y que va a llegar. Y que esto es muy importante. Aunque tú no quieras, si no llega hoy, llegará mañana. Entonces, súbete al tren hoy porque mañana seguramente ya vayas tarde. Y bueno, una vez que uno se involucra en todo esto, lo importante es ir paso a paso y despacito. Yo sí que os invito a que primero planteéis procesos pequeños, procesos que aporten valor en el corto plazo y que sean fáciles de automatizar para que la gente tenga confianza en ello y a partir de ahí ir creciendo. Y sobre todo buscar soluciones que te puedan crecer en mantenibilidad y en escalabilidad, ¿vale? Me refiero en cuanto a herramientas, ¿no? Como puede ser el caso de... Y que esas horas que se ahorran y esos FTs que se ahorran no necesariamente significa que hay gente que vaya a salir, sino que puede haber un reskilling de todas esas personas y que trabajen ya de otra forma, ¿no? Esa es la idea. Sí que es cierto que yo me encuentro, cuando heredo RPA, me encuentro con que la filosofía con la que se implantó la innovación, oye, metemos esto y quitamos X FTs o X recursos. Y creo que es un enfoque erróneo, porque creo que lo que hay que hacer es quitar el trabajo que no aporta valor al usuario y hacerle ver que el usuario puede aportar muchísimo poniendo la cabeza en uso, ¿no? Y ese es un poco el objetivo en el que desde nuestro área estamos enfocando para que esto no lo vea el usuario shock, como... sino que sea algo que aporta, ¿no? Exacto. Claro. Y ahora que estabas hablando, antes estabas hablando un poco de escala global, ¿no? Y es también una pregunta y una inquietud, digamos, de muchas empresas grandes con presencia global y es cómo gobernar aquello, ¿no? Para que los países no empiecen a hacer cada uno algo diferente, que haya un poquito de control, ¿no? ¿Eso cómo lo hiciste tú? Nosotros ahora estamos en el camino de montar un centro de excelencia. Llevamos ya parte del camino trabajado, pero nos falta todavía. Entonces, para mí lo principal es, creo que está aquí remarcado, ¿no? Empoderar al usuario para que desde el área usuario sean los que demanden este cambio de iniciativas y este cambio cultural, ¿no? Porque a partir de ahí el resto ya es intentar tener una base en cuanto a herramientas, tener una base en cuanto a equipos y a partir de ahí crecer exponencialmente. Y lógicamente poniendo mucho gobierno, porque al final hay que gobernar y ser ágil, ¿no? En ese gobierno. Lo que te permite este tipo de tecnologías es lo que comentaba, ¿no? Que con poco puedes abordar mucho. ¿Y cómo ves el futuro?
¿Qué ves ahora? ¿Cuáles son las claves que tú crees que te van a permitir escalar y crecer exponencialmente? Bueno, yo creo que la IA viene para quedarse y creo que viene para que está muy de moda, pero sí que es cierto que nos falta, yo creo, que conocimiento en todos los modelos que existen en el mercado a día de hoy, y la IA va a aportar mucho a RPA en cuanto a dar un salto exponencial en cuanto a crecimiento. Y yo creo que van a tener que ir de la mano. Yo siempre hablo de la palabra hiperautomatización. Al final, todo esto tiene que ir acompañado de IA, RPA, BPM, OCR. Todo esto para mí engloba lo que es la hiperautomatización de procesos, que es dar ese salto. No, muchas gracias, Juanpe. No sé si... No, muchas gracias Juanpe por estar acá. Gracias, Claudia, también por acompañarnos. Juanpe, por contar tu historia de éxito. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias.